Bueno, ya estamos en horario. Vamos a ver si podemos sumarla a Marisa en el transcurso de las preguntas y respuestas, de tener algún problema de conectividad con el tema del viento. Bueno, me presento, mi nombre es Nicolás Maltese, soy docente de la Cátedra de Climatología Agrícola de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Entre Ríos y miembro de la comisión organizadora de la RAL. Quería darle las bienvenidas en principio a los disertantes y también a la gente que está participando de la sala. Esta sección está enmarcada dentro de 4 presentaciones de 3 disertantes que vemos en pantalla: María Paula Iglesias, Ricardo del Barrio, y falta Marisa Cogliati, que está teniendo algún problemita de conectividad, ahí ve que se está sumando. Así que bueno, esperamos sumarla ahora en el transcurso de las preguntas y respuestas. En principio también quería felicitar a los disertantes, tuve la oportunidad de ver las 4 presentaciones, muy interesantes, y me gustó también porque fueron muy variadas en cuanto a temática. Hola Marisa. Tenemos una... Perdón, se cortó la luz ahora. No hay problema, no hay problema. Estamos bien de tiempo aparte. Nada, le comentaba a Marisa que en principio quería felicitarlos por las presentaciones, fueron muy claras, interesantes, y me gustó la diversidad de temas que pude ver. Marisa presentó un trabajo relacionado a la dispersión de bioaerosoles con un modelo de dispersión muy interesante. Ricardo presentó un trabajo muy interesante respecto a la dinámica de los azúcares en la dormancia de nogal, y María Paula presentó un trabajo también relacionado al efecto de las temperaturas sobre la estación de crecimiento de cultivo de maíz, tanto efectos sobre la tasa de desarrollo a lo largo del ciclo de cultivo, como la eventual aparición de heladas meteorológicas y agronómicas. Así que, bueno, felicitaciones a los 3 por la presentación. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Les voy a pedir que en la medida que vayan respondiendo, vayan activando sus micrófonos, y a los que están presentes en la sala, si pueden ir preguntando en el chat, yo les voy transmitiendo las preguntas a los disertantes. Bueno, yo igualmente siempre tengo alguna preguntita que me fue surgiendo a lo largo de cuando vi las presentaciones, así que Marisa, si puedo comenzar con vos. Me pareció muy interesante la presentación, una temática que me parece que tiene que empezar a expandirse más a nivel regional y demás. Me parece que está muy buena, y te quería preguntar si había algún tipo de relación. Creo que ustedes tomaron mediciones a las 10 de la mañana, si no me equivoco, o sea, si ese horario en el cual ustedes están midiendo está relacionado a alguna práctica específica que se haga en el feedlot respecto al movimiento de animales en el establecimiento. No tiene que ver con el movimiento del feedlot. Nosotros, en principio, el trabajo que presentamos acá fue el primer trabajo que hicimos. Antes de que pasara todo esto de la pandemia, logramos hacer otra medición en un feedlot un poquito más grande, y el problema que teníamos era que como el aparato de medición no nos muestra lo que mide, sino que eso va al laboratorio, y en el laboratorio tenemos que analizar y vemos qué da. No estábamos muy seguras de la cantidad de tiempo que teníamos que muestrear. Entonces, para saber más o menos el tiempo que suele usarse en otros lados, recurrimos a la bibliografía, y en la bibliografía disponible teníamos que la mayoría de las mediciones habían sido hechas en ese horario y respetando ciertas características, con lo cual decidimos tomar esas recomendaciones para poder comparar después los datos. Una vez que hicimos las mediciones, ustedes vieron que en algunos de
de las muestras no se puede medir la cantidad de formadoras de colonias porque son demasiadas. Entonces, ahí ya con este primer trabajo nosotros pudimos decidir que tenemos que achicar el tiempo de muestreo, que el tiempo de muestreo en zonas de feedlot tiene que ser menor a los 3 minutos, y el horario de las 10 de la mañana también tiene que ver con que todavía no, desde el punto de vista atmosférico, todavía no hay tanta turbulencia, y eso nos permite que las mediciones sean sin tanta influencia del viento. Que ustedes, como saben, en esta zona puede llegar a ser complicado, y cuando hay mucho viento, además de medir aerosoles, terminamos midiendo partículas del suelo en suspensión. Claro. Buenísimo, Marisa, muchas gracias por la respuesta. Te quería consultar también si este tipo de equipos, o sea, me parece muy importante esta cuestión de tener un equipo que pueda validar los resultados de los modelos de dispersión, ¿no? Pero independientemente de eso, respecto al funcionamiento del equipo, quería preguntarte si mide algún tipo otro tipo de partículas, por ejemplo, relacionado a la dispersión de partículas de agroquímico a partir de pulverizaciones o este estilo, o es específicamente para medir bioaerosoles. Pero ahí entró Paula Páez, que es la que conoce más el equipo, pero el tema con el equipo es que, digamos, la mayoría de los equipos para medir partículas en aire tienen... Entonces el aire pasa a través del filtro y quedan atrapadas en el filtro. En este no funciona así. Este tiene una placa de Petri, y en la placa de Petri hay un cromagar, que es como un medio, ¿sí? Perdón si alguien sabe más que yo de biología y entiende más de esto, y porque se utiliza para que crezcan las colonias. Entonces es un equipo que está mucho más adaptado para la parte que tiene que ver con la parte biológica, ¿sí? Si bien obviamente van a quedar atrapadas partículas también de otra índole, pero nosotros pusimos un medio especial para que en ese medio se reproduzcan las bacterias y después poder medirlas en laboratorio. Paula, si tenés algo que decir, agregalo en el chat, yo lo cuento, porque ella es la que maneja más la parte más biológica. Como saben, yo soy meteoróloga, así que no es exactamente lo mío esa parte. Buenísimo, bueno, muchas gracias, Marisa. Acá Lucía Curto en el chat quiere hacer un comentario. Dice que ella estudia la turbulencia del aire y cómo transporta escalares. Entre ellos pueden ser aerosoles. Deberían muestrear cada 50 segundos, 1 minuto según la turbulencia. Y bueno, y dice que le gustaría ponerse en contacto con vos y te invita a las charlas AT2-003 y AT2-004. Ahí responde Paula. Sí, acá Paula dice que es específico, sí. Buenísimo, muchas gracias, Paula. Bacterias y hongos. En cuanto a lo que dice Lucía, nosotros lo tuvimos en cuenta. Sí, pero el tema es que, digamos, al no ver nosotros cuánto material biológico nosotros atrapamos, algunas de las mediciones fueron lejos del feedlot. Entonces, hacer todas las mediciones para después no tener nada era un poco complicado, ¿no es cierto? Entonces, por eso mismo, a partir de la bibliografía, vimos los distintos trabajos utilizan distintos delta T, y decidimos hacer este primer trabajo que era como si fuera una primera aproximación para ajustar mejor los tiempos. Pero sí me voy a poner en contacto con Lucía para que me cuente lo que hacen. Buenísimo. Ahí de paso aprovecho a pasar el archivo, y en mensajes directos de personas se puede buscar específicamente la persona que quieran contactar y proponerle una videollamada o pasarse o chatear directamente. Así que se puede usar la misma plataforma para comunicarse. Bueno, pasamos, si quieren, seguimos avanzando con la sesión de preguntas. Ricardo, yo tenía algunas preguntas respecto a
a tu exposición, que me pareció buenísimo, muy, muy interesante. Estoy lejos de la temática, pero bueno, me surgieron algunas dudas, pero no preguntar nada raro. Te quería preguntar, para la exposición de las yemas que sacaron de Nogal, se utilizó una temperatura de 20 grados, si no me equivoco, bajo un cierto fotoperiodo, ¿no? Te quería preguntar si han podido probar otros rangos de temperatura y relacionar esto con la dinámica de los azúcares que vos mencionaste, que parece ser bastante importante en cuanto a la brotación y demás de estas yemas. No, nosotros probamos 2 metodologías, pero de frío. Este trabajo es una partecita de un trabajo grande, donde hicimos 3 temporadas de extracción de yemas utilizando la técnica de frío forzado, y 5 años de extracciones de varas de nogal con yemas, extrayéndolas de campo. Esas fue, digamos, las 2 metodologías más utilizadas en términos de estudiar la acumulación de frío en frutales de hojas caducas. Y como hay una contraposición o una discusión en el ámbito científico respecto a cuál de las 2 metodologías utilizar, y había algún trabajo, unos poquitos trabajos que decían que era conveniente integrarlas, integramos las 2. Nosotros estamos, digamos, a punto de publicar un paper que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque muchos trabajos tienen frío forzado, y el frío forzado es sacar todas las varas en principio de otoño e irlas a 3 grados, acumulando horas de frío, ¿no? Horas de frío sucesivas. Y en este caso particular, nosotros lo que hacemos es extraer las varas de campo en fechas cronológicas sucesivas. Por lo tanto, el frío lo toma campo, ¿no? Entre esas dos metodologías hay algunas diferencias. Lo que vos planteás, sí, hay, digamos, después ¿qué hicimos? Para determinar ruptura de dormición, la planta requiere frío más calor. Entonces el calor se lo dimos de esa manera. ¿Por qué se lo dimos de esa manera? Porque era aceptable para nogal, porque estaba ya probado en trabajos previos esa temperatura, como aceptable, los 20 grados, que es una temperatura, digamos, que uno podría tomar en el proceso de primavera de estas variedades de nogal, sería aceptable. ¿Y por qué no hicimos diferencia de temperatura? Porque no teníamos una cámara climática adecuada. Pero seguramente lo que vos planteás, no sé si daría resultados diferentes, pero sería muy interesante estudiarlo. Pero para eso necesitas una cámara, y necesitas una cámara con ciertas dimensiones, porque el trabajo el trabajo del campo es bastante engorroso en términos de cantidad de material disponible. Vos tenés que cada fecha, ni hablar si le agregás variedades, ¿no? Nosotros tomamos las 2 variedades más importantes de aquí del Valle Inferior del Río Negro, que son Chandler y Franquet. En este caso yo estoy presentando los azúcares en la variedad Chandler, que es hoy por hoy ocupa el 90% o más de las plantaciones de Río Negro y Neuquén. Pero, digamos, si uno quisiera estudiar un espectro de variedades, pongamos 5 o 6, una colección, a cada una le tenés que sacar 2 o 15 varas, y en cada fecha tenés que hacer eso, y eso va a una cámara, primero fría y después caliente. Las frías son más fáciles, porque con un compistato y una heladera, digamos, vos lo manejás. La cámara caliente necesitas una cámara climática. Nosotros hicimos una cámara con gente de la Universidad de Río Negro, una cámara casera, ¿sí? Esto es, y la probamos, y la chequeamos, y la registramos, pero una cámara que no nos permitía modificaciones de temperatura o rangos de temperatura, sino que tuviéramos que empezar el ensayo de nuevo, ¿no? Entonces, por eso lo hicimos con 20 grados, por una dificultad. Bueno, una cámara climática todos sabemos lo que representa en términos de precios, ¿no? Y bueno, hoy ni hablar. Pero bueno, esa fue la razón principal, ¿no? Cuando, digamos, yo he visto
En Francia, hace un poquitos años atrás, las cámaras que utilizaban en el INRA de Burdeos eran habitaciones enteras. Y tenían 1, 2, 3, 5, bueno, cosas que nosotros a veces nos cuesta un poquito tener una. Pero bueno, buenísimo, sí, seguramente tendría diferencia. Muchas gracias por la respuesta y por guiarme un poco en una temática que yo la veo lejos, pero me interesa, está buenísimo. La importancia del azúcar tiene que ver con la crioprotección. Claro. La dinámica, si uno pudiera establecer internamente, desde afuera de la planta, pero uno pudiera establecer la dinámica de los azúcares, tendría idea del momento en que empieza realmente la pérdida de resistencia al frío de la planta. ¿Sí? La acumulación de azúcares, primero de almidón, de azúcares, hace al pico de máxima protección. Por eso no se te congela una planta, una yema que tiene un tejido meristemático muy sensible en pleno invierno. Bueno, porque además de las pérulas o de las brácteas, tiene esa posibilidad. Se le fue el agua y entra el azúcar. El momento de salida, cuando empieza a salir, antes de que uno lo vea a campo, eso sería muy interesante tenerlo determinado. ¿Sí? Porque vos ahí podría establecer temperaturas críticas en función de distintos momentos. Nosotros lo empezamos a estudiar complementariamente a esto con NIRS, con infrarrojo cercano, pero todavía nos falta un camino para desarrollar. Buenísimo. Así que hay posibilidad de poder medir algún tipo de posibilidad tecnológica de medir los azúcares directamente en las yemas a campo. Bueno, la idea nuestra es, avanzamos un paso, ¿no? Y todavía el NIRS, para esto está a nivel internacional, todavía está en plena experimentación. Pero hay, digamos, espectrómetros, medidores de infrarrojo cercano portátiles. Si uno pudiera establecer los espectros que mide y correlacionarlos correctamente con el azúcar adentro de la yema, sí, uno puede hacerlo. Tiene sus particularidades técnicas, que yo no soy un experto ni mucho menos, ¿no? Por ejemplo, que el espectro te lo distorsiona la bráctea, ¿no? La pérula de la yema te distorsiona el espectro del azúcar que vos estás, en realidad mide un montón de cosas a la vez. Entonces, bueno, hay que ajustar y ajustar. Nosotros avanzamos en el NIRS junto con el HPLC, o sea, tratando de medir por un lado los espectros y por otro lado los azúcares, y nos da 3 espectros bien definidos, que uno de ellos corresponderá a sacarosa y los otros 2 a glucosa y fructosa seguramente, pero con las yemas destruidas, con las yemas del laboratorio. ¿Sí? No pudimos hacerlo, según un espectrómetro de laboratorio, no pudimos hacerlo todavía a campo, nos falta camino para eso. Hay mucho para recorrer. Buenísimo. Muchas gracias, Ricardo. Marisa, ¿podrías mutearte? No sé si me escuchás. Para reducir el sonido externo. Si podés. Marisa, ¿me escuchás? Ahí se desconectó. Sí, le anda mal la conexión. Bueno, seguimos con las preguntas acá. Andrea pregunta para Ricardo si hay diferente respuesta entre variedades y si hay relación entre isoazúcares y otros atributos como clorofila. Lo que nosotros determinamos es una acción diferencial de los azúcares, que esto no está, yo siempre en esto soy muy prudente, ¿no? Creo que merece seguir estudiándose, pero digamos, lo que nosotros determinamos fue una acción diferencial, ¿no? Parecería ser que la crioprotección en nogal está básicamente asociada a, más que nada, a la sacarosa. ¿Sí? Y posteriormente el disacárido va hacia los monosacáridos, glucosa y fructosa, que parecerían actuar más con nuestros resultados en el momento de
inicio de brotación o de es decir, que la sacarosa actuaría en crioprotección y la fructosa y la glucosa actuaría más como armadores de celulosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque la planta brota, un árbol de hojas caducas brota en primavera sin fotosintetizar, digamos. Después, una vez que desarrolla las hojas, empieza el proceso de fotosíntesis. No sé lo que me pregunta Andrea con respecto a la clorofila, no lo sé. Sí, sí sé que es un proceso que no depende solo de los azúcares, ¿sí? Hay toda una cuestión relativa a los procesos de oxidación en la planta que hoy por hoy, en el tejido meristemático y en la yema, que hoy por hoy están siendo estudiados, y por supuesto todo el tema de las hormonas, ¿no? En Nogal, particularmente, la escuela francesa del Bonomi y toda la gente del INRA de Clermont-Ferrand particularmente, lo que ha determinado es que hay transportadores, que el transporte es activo, y que hay transportadores específicos que llevan vía cinemática los azúcares de la zona de reserva hacia las yemas. Esos transportadores activos tienen cotransportadores, que son usualmente enzimas, y en el caso de la sacarosa puntualmente, se aisló o se determinó un cotransportador sensible al frío, lo que explicaría, por ejemplo, desde un punto de vista un poco más fisiológico y profundo, este tema de tienen que acumular horas de frío. Las horas de frío, ¿para qué? Bueno, parecería que estos procesos se desencadenan de esta manera. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Bueno, avanzamos con las preguntas. María Paula, yo tenía alguna pregunta para hacerte respecto a tu presentación. Me parece que está buenísimo el hecho de poder estimar, sobre todo ante eventuales escenarios de cambio climático, cómo puede llegar a variar algo tan sensible o tan importante a la productividad de un cultivo como la fenología. Respecto a esto te quería preguntar o consultar si dentro del trabajo que ustedes hicieron también pudieron trabajar con algún modelo de simulación agronómica, como DISAT o WAPSIM, algún modelo de simulación de crecimiento, principalmente para ver, en base a esta información que vos mostraste, que fue muy clara, el impacto, por ejemplo, en variables importantes como el rendimiento, índice de área foliar o alguna variable de este tipo. Sí, bueno, muchas gracias por lo que dijiste respecto a la presentación. En este caso no se utilizaron ningún modelo de simulación, solo se trabajó con planillas simulando para calcular todos los datos de fenología. Pero sí creo que es interesante, como vos planteás, de evaluar cómo se verá afectado el rendimiento, o como decís, el área foliar. Creo que es una posible investigación a futuro. Buenísimo. Bueno, María Paula, respecto, había dos presentaciones, otra relacionada a la eventualidad de algún impacto de heladas meteorológicas y agrometeorológicas en el cultivo de maíz, cuando varias la fecha de siembra y evaluaste 4 localidades. En algunas localidades, como Mar del Plata, te da nula la probabilidad de tener alguna helada en estadios superiores a B4, donde el ápice de crecimiento ya está por sobre la superficie del suelo y se puede llegar a tener algún impacto en cuanto a pérdidas de plantas. ¿Esto lo atribuís a la cercanía al mar o alguna característica en particular cuando vos comparás con otras localidades que están por ahí yendo más al oeste de la provincia de Buenos Aires? Exactamente, como vos bien decís, Plata queda libre, son 18 escenarios libres de heladas.
también está relacionado a la cercanía. Si vemos en el caso de Azul y Tandil, que son ciudades más continentales, vemos que la probabilidad, digamos, en primer lugar no tenemos escenarios libres de heladas. Y por otro lado, las frecuencias, sobre todo en fechas tempranas, son bastante altas. Estaban alrededor de 0,4 y 0,6 para el caso de Tandil y Azul. Buenísimo. Estaría re bueno hacer un estudio de este tipo acá en Entre Ríos, porque este invierno que hubo heladas tardías, causó bastantes problemas acá en la zona. Después, bueno, hablaremos un poco más con Pablo Fontanini de la Bolsa de Cereales, pero estaría muy bueno hacer algo similar acá. También quería, bueno, acá Martín Alejandro Padín le quería preguntar a Marisa. Dice, ¿es posible que el comportamiento de los animales tenga influencia en la dispersión de bioaerosoles? Bueno, nosotros en principio para hacer la modelación de la pluma, eso no lo incluimos, ¿no? Pero sí, estando ahí uno se da cuenta que en cuanto se adquiere un determinado movimiento, de hecho también hay algo que yo, bueno, por ahí lo vieron en la presentación, pero este feedlot en particular es un feedlot donde no se hace limpieza. Entonces, es un feedlot donde todas las heces quedan en el suelo y los animales la pisotean, ¿no? Eso hace que por medio del pisoteo se rompa todo el material y quede como más disgregado, también con el viento que se eleve y alcance el aire, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Pero sí, obviamente si los animales tienen un movimiento mucho más marcado, la cantidad de material que se levanta es mucho más alto. El tema que en la zona nuestra no solamente tenemos el animal, sino el viento, que generalmente no es calmo, y eso también influencia la cantidad de bioaerosoles mezclados con material particulado que tenemos en suspensión, ¿no? No sé si a eso iba tu pregunta. Mucho más de animales, no sé el comportamiento en general, pero si iba a esa parte, más movimiento tiene el feedlot, mayor cantidad de material particulado en suspensión. Eso asociado. Y también si vieron el trabajo de los dos corrales que teníamos, el corral de hembras y el corral de machos, en el momento de la medición, si bien pareciera que el movimiento era similar, dieron un poco distinto las mediciones. Pero esto es muy incipiente porque pudimos hacer solamente la medición en ese feedlot con poquitas vacas, que tenía cerca de 60 cabezas más o menos, y cuando fuimos a hacer las mediciones en el otro feedlot, que tiene cerca de 500 cabezas, tuvimos un desperfecto con el equipo, y además nos agarró la pandemia, lo cual hace dos cosas. Uno, que se tarde más en reparar el equipo, y que no hemos podido ir a hacer nuevas mediciones como para ver si el comportamiento se replicaba en el otro feedlot. Muchas gracias, Marisa. Ahí dice Cis Martín que se entendió perfecto, muchas gracias. Y también Andrea agrega al proyecto de María Paula, dice que contempla la estimación de la disminución del rendimiento vía estrés térmico y balance de agua, que su tema de beca aborda el tema térmico. Ah, perfecto, buenísimo. Así que, bueno, felicitaciones a los tres, y también quiero dejar abierto a cualquiera de los disertantes a que también pueda hacer alguna pregunta si eventualmente, o algún comentario que les haya quedado en el tintero. No, de mi parte solo agradecer a la organización y la posibilidad de estar presentando este resultado y de estar interactuando con colegas en temáticas tan importantes y tan diversas. Eso solo, así que muchas gracias de parte mía y del equipo. Gracias. Gracias a vos, Ricardo, por participar. Muy buena la disertación. María Paula, ¿algún comentario?
De mi parte, muchísimas gracias por tener esta posibilidad. En primer lugar, a Andrea, que me ha apoyado y me ha recibido en su oficina, y toda la posibilidad de también estar en este congreso. Es la primera vez que estoy en un congreso de disertación. Es un orgullo estar participando de este congreso con gente tan reconocida. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, María Paula, y la verdad que para ser la primera vez estuviste excelente también. Muy bien. Así que me parece que estos espacios sirven para eso, ¿no? Para ir metiéndose en este sistema, empezar a relacionarse con gente que trabaja en diversas temáticas, como mencionó Ricardo. Eso es lo productivo de esto, ¿no? Bueno, Marisa Coglietti pide disculpas por los problemas de conectividad, pero bueno, le damos muchas gracias porque le buscó la manera de estar y participar y de hecho pudo responder todas las preguntas. Así que muchas gracias, Marisa, y felicitaciones por tu presentación. Estamos en horario, así que bueno, yo ya voy cortando la sesión. Muchas gracias y espero que sigan disfrutando de la reunión. Chau, chau.